Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Palestina e Israel. Se cumple el tercer día de la operación Diluvio de Al-Aqsa que lanzó el fin de semana la resistencia palestina contra la agresión de décadas de Israel. El gobierno de Netanyahu ordena cortar la luz, agua, gas, alimentos a la Franja de Gaza, ocupada Franja de Gaza, sin importar el sufrimiento de los civiles. ¿Cómo se llegó a esta dramática situación? ¿Cuándo comenzó? Hagamos historia. En noticia, Ecuador, semana crucial para conocer el futuro político de una nación golpeada por la violencia política y la inseguridad. Semana que comenzó con alarma por el nuevo intento de involucrar a la Revolución Ciudadana en el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. ¿Quién mueve esos hilos? Lo analizamos. En noticia, Argentina, eco del segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia del país. Aunque tuvo menor audiencia que el anterior, fue de nuevo un termómetro electoral. Pero ¿define el voto en particular de los indecisos? ¿Puede cambiar el voto de quien ya decidió? Vamos a analizarlo. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Palestina e Israel, la resistencia palestina Hamas y otras organizaciones lanzan la operación Diluvio de Al-Aqsa en respuesta a las continuas agresiones del régimen de ocupación de Israel contra el pueblo palestino. Oportuno hacer memoria. Fue en mayo de 1948, a través de una resolución de la ONU que preveía la participación de Palestina, cuando se proclamó la independencia de Israel bajo el mando del gobierno británico, que inició el conflicto árabe-israelí. Ante la medida, los ejércitos de 5 países árabes invadieron el flamante estado con la intención de hacerlo desaparecer, pero Israel salió vencedor. La catástrofe o la Nakba provocó el desplazamiento de más de 700.000 palestinos de sus territorios ancestrales. La mayoría fueron a parar como refugiados apátridas en la Franja de Gaza, Cisjordania y países árabes vecinos. Tras la proporción de capacidad militar judía, también los británicos se retiraron de algunas zonas, lo que les permitió tomar el control de los territorios asignados al Estado palestino, iniciando una ocupación ilegal sobre estas zonas. Desde entonces, Israel ha perpetrado una política de persecución o apartheid contra ciudadanos palestinos y ha destruido sus poblados para construir asentamientos ilegales con colonos israelíes. Los descendientes de refugiados reclaman desde entonces el derecho al retorno, algo que Israel rechaza categóricamente, alegando que ello significaría el fin de su condición de Estado judío. Luego de los actuales ataques masivos por el grupo Hamas contra Israel, el embajador palestino ante la ONU pidió al Consejo de Seguridad poner fin a la ocupación israelí. Lamentablemente, la historia para algunos medios y políticos empieza cuando los israelíes son asesinados. Nuestro pueblo ha soportado un año mortal tras otro. Venimos al Consejo de Seguridad mes tras mes advirtiendo de las consecuencias de la impunidad israelí y la falta de acción internacional. En múltiples oportunidades, las Naciones Unidas se han pronunciado en favor a la autodeterminación del Estado palestino. Sin embargo, Israel sigue violando flagrantemente estas resoluciones y con ello los derechos humanos de los palestinos. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Nazaret Chanique. Es profesor de Historia, miembro del equipo de investigación del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján en Buenos Aires. Es investigador, activista por los derechos humanos, miembro de HIJO, nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, si se pueden decir buenas, en medio de tanta tragedia en el mundo. En medio de tanto dolor que realmente es extremadamente fuerte,
ver las imágenes que llegan de Palestina y de Israel. Sigo, profesor, le propongo haciendo historia. ¿Qué pasaba en 1948? ¿Cuál era el contexto del mundo? Porque lo teníamos antes de conversar con usted. El momento en donde a través de Naciones Unidas y esa llamada comunidad internacional se decide que en el mismo territorio hay dos estados y se impone en parte del territorio de Palestina e Israel. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Bueno, para empezar a analizar de manera clara estas cosas, hay que situarlo en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está ocurriendo al final de esta primera gran guerra mundial que enfrentó a tres continentes, a decir de un famoso autor, Zbigniew Brzezinski, donde expresa que la primera guerra mundial, bueno, era entre dos continentes, pero la primera gran guerra mundial que enfrenta concretamente a todo el mundo es la segunda, la que le llamamos la Segunda Guerra Mundial. Finalizada esta gran contienda, nos encontramos con una población, la población de Israel, la población judía, con una fuerte demanda de refundar su Estado, de refundar el Estado en lo que sería el protectorado británico. Es la corona británica que se había instalado en esta región de siglos de conflicto, de milenios también de conflicto, pero concretamente va a ser una suerte de población implantada, reclamando un legítimo derecho a tener su Estado históricamente expresado en las Sagradas Escrituras que fundaron prácticamente e históricamente a la cultura occidental y cristiana. En ese contexto es que el protectorado británico cede no solamente de los territorios que tenía bajo su ocupación colonial, sino que también proporciona los medios jurídicos, económicos, militares, de inteligencia, de finanza. Allí intervienen no solamente la banca, lo que se le llama la banca Rothschild, sino una gran cantidad de poderes, que podríamos decir los poderes fácticos, los poderes económicos, la superpotencia económica, el centro de la finanza mundial, hace su desembarco en Tel Aviv y empieza su carrera expansionista hasta lo que era Transjordania, lo que es Cisjordania. 21 años después, no sé si contesté su pregunta primero, Tatiana. Así es, profesor, sí la ha contestado, pero allí le sigo preguntando para que avancemos luego hasta el 75, que seguramente es la fecha que usted ahora me propone para el análisis. Y es, ¿qué pasaba con esos? Usted hablaba de Europa, ¿qué pasaba entonces con esa comunidad? La mayor parte venía de Europa y se fue a Israel, se instaló, ¿y de qué parte de Europa llegaban? Porque también eso nos ayuda a comprender qué pasa con la Europa y la Israel de hoy. Bien, podríamos decir que el Estado de Israel es el descendiente jurídico de la Unión Europea, por así decirlo, por lo menos hasta lo que fue... a veces tenemos una carrera de análisis de los discursos, de la narrativa, más que nada. Dicho esto, me parece oportuno que aclaremos fundamentalmente que los refugios de lo que fue el pueblo judío asediado por la Alemania nazi, podemos decir que el refugio fue no solamente el Reino Unido, sino también Francia en gran parte, una gran cantidad de poblaciones que podemos decir hoy que son la ascendencia política o la ascendencia estatal de lo que hoy es este enclave colonial de la civilización occidental en Medio Oriente, que contrasta fuertemente. Y no solamente, sino que también tenemos que mencionar que una gran cantidad de esa población migraron a los Estados Unidos, profesionales,
en una suerte de fuga de cerebros, profesionales, técnicos, el capital científico y técnico se fugó hacia las áreas más estratégicas. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos representaba más del 35% del PBI global, así que de ese modo tenía la potestad financiera, económica y militar para ser un Estado donde quisiera, y también la potestad jurídica y el consentimiento también de la corona británica, dado que había quedado cuestionada la hegemonía de la corona británica finalizada la guerra. Sí, y en ese momento ya se establece entonces por parte de Naciones Unidas que hay 2 estados, se van todas estas comunidades ansiosas que habían sido víctimas de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes, para el Estado de Israel. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? En particular se lo pregunto, ¿qué pasa con el mundo que permite que se inicie este asedio permanente, incluso con masacres, con distintos tipos de agresiones al pueblo palestino por parte de Israel? Y es allí cuando comienza entonces este destierro del pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Bien, siguiendo la línea de lo que me está planteando, hay que separar acá este asunto, porque acá es un tema central de derechos humanos más que nada. Acá lo que hay que hablar es de los derechos humanos. Terminada la confrontación que le llamamos a la Segunda Guerra Mundial, se crearon muchas instituciones. Se crearon las instituciones que hoy rigen gran parte de los destinos de los pueblos en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas es una de esas instituciones. Si bien suscribieron la mayoría de los países del mundo, solamente podía hacer sugerencias, pero no puede fundar un Estado. La Organización de las Naciones Unidas puede sugerir líneas en términos de fronteras, paralelos, o meridianos. Se puede hacer algunas geolocalizaciones como sugerencia, pero no es determinante. Si fuese determinante el papel de las Naciones Unidas, en ningún modo tendríamos la cantidad de conflictos que tenemos. Creo que las Naciones Unidas suelen jugar un papel decisivo cuando se trata de los intereses de los miembros del Consejo de Seguridad. Así es, porque de otra manera no podemos comprender cómo, profesor, hay tantas y tantas resoluciones de Naciones Unidas exigiendo a Israel que cumpla con los acuerdos establecidos en los distintos convenios para permitir un territorio, 2 estados, para permitir que el pueblo palestino tenga su propia vida, su autodeterminación, y no se cumple. Israel ni siquiera cumple la suscripción, no suscribe ni siquiera a los tratados de no proliferación nuclear. Es un país que tiene más cantidad de armamento nuclear que muchos otros países. Es decir, no suscribe, tiene armamento oculto. O sea, estamos hablando de un país joven, un Estado joven. ¿Me está escuchando ahí? A veces me parece que... Lo escuchamos perfectamente, profesor, adelante. Lo escuchamos. Muy bien. Dicho esto, Israel no es solo que no suscribe a los acuerdos de no proliferación de armamento nuclear, sino que no cumple en su avance, en su pretendida instalación total regional en el Medio Oriente. Pareciera que Israel está blindado mediáticamente en una suerte de extensión de lo que le llamamos el Misimat, como le llama el gran Pepe Escobar, que es, además de ser un complejo industrial que opera de las costas este de los Estados Unidos, de la costa este de los Estados Unidos, o precisamente el Beltway, que es el distrito de la capital, Washington, y que además tiene enfrente, separado por una hidrovía,
al Pentágono y el complejo industrial militar, que además, ¿por qué le llamamos MISIMAC? Porque es militar, industrial, de Congreso, de inteligencia, de mass media o mediática, o de todas las plataformas posibles de medios de comunicación, de academia, tanto así que han logrado o han intentado lograr que se borre arqueológicamente todo vestigio de ocupación palestina o de población palestina, el nombre palestino, Falastini, también se ha pretendido borrar de la huella histórica, científica, por eso lo de academia, y de think tanks, no de think tanks. Es decir, que en su extensión se aplican este tipo de prácticas también en este territorio. Ahora bien, ¿por qué es importante analizar qué es lo que está ocurriendo en su historial en el Medio Oriente? Porque los resultados de los comportamientos pasados determinan ciertas conductas futuras. La configuración de el Estado de Israel en Palestina, representa el trampolín de la civilización occidental para llevar a una confrontación a todo el bloque con Rusia, con China y con Irán. Este es el verdadero proyecto. Entonces, nosotros estamos estudiando teóricamente con los miembros formo parte de ese equipo de investigación del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, acá en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando las zonas de tensión, que son el resultado de un diseño minucioso, un diseño con precisión de relojería, de dispositivos para enfriar, entibiar o recalentar estas zonas de tensión. Pero estos diseños no se hacen tan solo para hacer expansiones o hacer retracciones en las fronteras de territorio, de influencia. Estos fusibles territoriales, como le llamamos, están diseñados, los fusibles, vamos a decir, para algunos países que tal vez no utilizan, es como la térmica o los tapones de una mega instalación eléctrica. Para que no se termine fundiendo todo, hay fusibles para contener los altibajos de las tensiones. Estos fusibles operan siempre para evitar las confrontaciones directas. Al final de la Segunda Guerra Mundial se hicieron 2 lanzamientos en Hiroshima y en Nagasaki que nos dieron la señal de que si vamos entre superpotencias a aceptar confrontaciones directas, nos quedamos sin planeta Tierra. Entonces, estos dispositivos, que son los fusibles territoriales, geoestratégicos, también lo son geoeconómicos. Es el trampolín que necesita Occidente colectivo, el eje, o bien de un 8 a un 12% de la población mundial, que tiene una pretendida que pretende una hegemonía y no quiere perder el dominio global, ya en franco cuestionamiento por parte de las potencias emergentes como Rusia, China, India e Irán. Entonces, la confrontación acá está haciendo, lo que tenemos que analizar es que la confrontación, este fusible territorial, que parte, por supuesto, de las divisiones internas entre Palestina e Israel, o en Eurasia, entre un pueblo intereslavo. Acá estamos hablando de pueblos hermanos. Palestina e Israel son pueblos hermanos, como lo son también Ucrania y Rusia, son pueblos hermanos. Taiwán y China son pueblos hermanos. Asia-Pacífico. Pero aquí hay un plan operativo muy grande que está intentando diseñar estos dispositivos en el famoso divide y reinarás, y diseñando estos dispositivos muy poderosos en los cuales se invierten cifras multimillonarias de dinero
y de capital armamentístico, de special weapons, armamento especial, que no se hubiera podido dar de esta manera si no fuese por este momento de ascenso extraordinario y fenomenal de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Entonces, a nivel teórico, creo que esto es lo que estamos transitando. Por supuesto que hay datos que son insoslayables, que no lo podemos dejar de mencionar. Palestina es un escenario de resistencia para el mundo, es un escenario de ejemplo de lucha asimétrica, y ya está siendo cuestionado no solamente el poderío bélico, la seguridad, otra vez está siendo cuestionada la continuidad de un Estado con un diseño, con un formato fuertemente occidental como enclave en el Medio Oriente. Está siendo cuestionado si realmente puede brindar seguridad como émulo de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, que puede llegar a brindar la seguridad del mundo. Ya los propios, profesor Nazaré, los propios colonos, valga usted semejante sorpresa, los propios colonos que han sido impuestos en territorios ocupados de la Franja de Gaza y de Cisjordania, están diciendo que no hay seguridad, que no les ofrece seguridad el Estado de Israel, que es, pues la verdad, una verdadera sorpresa. Ahora, volviendo a la historia con esa explicación teórica, pero sin duda fundamental, por eso lo reitero a nuestra audiencia en clave latinoamericana, ver lo que está pasando hoy es necesario para esta comprensión irnos hacia atrás. Por eso todas estas preguntas de carácter histórico al profesor hoy. Y allí me queda una más, profesor, y es entonces esta ubicación del Estado de Israel en territorio de Oriente Medio. ¿Fue una estrategia calculada por Europa, por Estados Unidos, en ese caso que tenía tanto poder desde el lado de Europa, Reino Unido? ¿Fue una estrategia para imponer la occidentalización en esa parte de Oriente Medio? ¿Se sabía que lo que iba a hacer Israel era tratar de aniquilar al pueblo de Palestina? Por supuesto, nunca más de acuerdo con esa pregunta, que parece más bien una afirmación. Acá hay un plan estratégico de limpieza étnica. Esto es lo que hay que entender. Lo que está atravesando el pueblo palestino es indecible. Es incalculable el sufrimiento que está atravesando el pueblo de Palestina, con cierres, con cortes. Tienen que vivir como topos, bajo tierra, para poder tener suministro de alimentos, de agua, de los bienes más básicos y elementales. Por eso estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de quién empezó, quién la siguió. No, acá estamos hablando de una violación flagrante, descomunal de los derechos humanos más elementales. Le voy a dar un dato. El 41% de la población de la Franja de Gaza son niños que no superan los 15 años de edad. Estos son datos de la OCPC, de la Oficina de Palestina de Estadística. En la Franja de Gaza y en Cisjordania, tomando las dos, tenemos el 3% de la población que llega recién a los 65 años. No hay nada más violento que no te dejen pasar, porque hay constantemente cortes y controles cuando tu mujer está por parir. Entonces, estamos hablando de un asedio completo, más ahora que se ha intensificado con esta declaración de Estado judío del Estado de Israel, que pretende cierta supremacía racial. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy graves, de crímenes de lesa humanidad, de torturas, de personas que son trasladadas de un penal a otro sin que tengan la posibilidad real de saber por qué están siendo juzgados. Nacer en Palestina ya es nacer como un terrorista. Estamos hablando de cosas muy graves, de violaciones gravísimas a los derechos humanos, al pueblo, contra el pueblo de Palestina, en medio de un gran silencio ensordecedor de la comunidad internacional. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Hay una suerte de planificación de la limpieza étnica para que todo lo que sea no judío en el territorio, desde el sur del Líbano, altos del Golán, en las fronteras con Siria, el norte de la península de Sinaí, toda la zona de Hebrón,
las fronteras con la península arábiga, con Cisjordania, y el este del Mediterráneo, se quiere intentar hacer una limpieza étnica para que todo lo no judío deje de permanecer allí. Por ello, las escasas posibilidades de proyección económica y laboral de la población joven palestina, por ello el corte de los suministros, por ello el asedio constante a una población pacífica que está en Al-Quds, que también se le llama la civilización occidental Jerusalén, en la mezquita de Al-Aqsa, que es constantemente asediada en medio de hostilidades por los colonos israelíes. Esto no podía más que esperarse algo de tiempo para que recibiera una reacción de cualquier naturaleza por parte del pueblo palestino. De cualquier naturaleza, y ahora lo que se ha anunciado por parte del gobierno de Israel, dejar al pueblo sin agua, sin energía, sin gas, sin alimentos, sin medicinas, en lo poco que tenían, pues es un crimen de guerra, porque eso no tiene otro nombre. Era importante conocer la historia para mirar el hoy. Profesor, gracias por ayudarnos. Muy buenas noches. Espero que hayamos podido contribuir, por lo menos en medio de tanta tragedia, en algo. En un mundo de confusión, tratar de comprender algo es un pequeño acto de rebeldía, así que espero haber contribuido al menos en algo, y saludos a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Así ha sido. Es una enorme contribución el comprender este momento tan complejo de la humanidad. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. Semana crucial para conocer el futuro político de una nación golpeada por la violencia política y la inseguridad. Semana que comienza con alarma por el nuevo intento de involucrar a la Revolución Ciudadana, primera en las encuestas, primera en la primera vuelta presidencial, del asesinato al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. ¿Quién mueve esos hilos? Vamos a analizarlo al volver en el Noticia. En Noticia Ecuador, termina una campaña presidencial sacudida por la violencia política, donde la crisis de inseguridad deja, además de Fernando Villavicencio, otros 7 políticos asesinados en el último año. Entre ellos un alcalde, 2 concejales municipales, un aspirante a diputado y un dirigente local. La matanza de los reos acusados del magnicidio a Fernando Villavicencio se produce a pocos días del balotaje presidencial entre la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa, el 15 de octubre. Horas después, la Fiscalía señaló que ya hay pistas sobre los autores intelectuales y que un testigo protegido señaló al correísmo. La candidata Luisa González aseguró en un video difundido en la red social X que existe una estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía. Basta ya. 7 asesinados vinculados al magnicidio de Fernando Villavicencio. La suspensión inusual de clases previo a las elecciones. Lo que estamos viviendo en nuestro país no es normal. Esto es algo que lamentablemente supera cualquier precedente. La estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía debe motivarnos a transformar esta realidad. Nada debe obstaculizar el camino para que el Ecuador retome la paz. La voluntad de los ecuatorianos, que se expresará en las urnas el próximo 15 de octubre, debe ser respetada. Además, el expresidente Rafael Correa manifestó a través de esta misma red social que la inteligencia penitenciaria advirtió del atentado en contra de implicados en la muerte de Villavicencio y las autoridades no hicieron nada.
Las reacciones de diversos sectores políticos siguen creciendo. La periodista Katrina Tala Moana expresó en su cuenta de X que el crimen de Fernando debe ser investigado y la verdad debe salir a la luz. Pero 7 días antes de las elecciones, decir que haya autor intelectual, me hubiese gustado leer lo mismo cuando mataron a Efraín. Entretanto, el abogado Jofre Campana Mora declaró que si la persona procesada sicario declara bajo juramento, la declaración es nula. Así lo establece el artículo 507, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Información con efectos políticos y sin valor jurídico. Se trata de la misma estrategia utilizada en la primera vuelta presidencial para sacar de la contienda a la candidata de la Revolución Ciudadana. Por ello, más allá de partidismos, académicos y analistas exigen al gobierno y a la fiscalía que dejen de inocular el miedo y la desconfianza, que el pueblo decida. Así comienza esta semana definitiva, recta final de este proceso electoral, segunda vuelta presidencial el próximo domingo en Ecuador. Nuestra corresponsal en Quito es Elena Rodríguez, con quien conversamos a esta hora. Hola, Elenita, adelante, cuéntanos más de este complejo panorama político electoral. Hola Tati, saludos para ti, para nuestra audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Así es una semana decisiva para el país. Ecuador arranca la recta final de esta campaña electoral de cara a las elecciones que vivirán este domingo 15 de octubre, cuando 13.4 millones de ecuatorianos están habilitados para ir a las urnas. Ya lo decían ustedes, los candidatos de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y del movimiento ADN, Daniel Noboa, tienen hasta el 12 de octubre para llevar adelante su campaña. Tras aquello, los ciudadanos, los ecuatorianos, gozarán de 3 días de silencio electoral. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues han sido días difíciles, complicados, enrarecidos, marcados por la controversia alrededor del caso Villavicencio. Ustedes se recordarán que hace exactamente 2 meses el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue acribillado. Este fin de semana, gran parte de los imputados por el asesinato están muertos, fueron asesinados al interior de las cárceles donde permanecían recluidos, 6 de ellos en la penitenciaría del Litoral, 1 en la cárcel de Quito. Justo estos asesinatos se dan antes de que se lleve adelante la instrucción fiscal, un dato no menor. Es decir, 7 de los 13 imputados fueron asesinados en manos del Estado ecuatoriano, que no pudo garantizar, que no pudo precautelar su vida. El resto de presos que forman parte de la investigación, que siguen vivos, fueron sacados de la cárcel de Cotopaxi y trasladados a otro centro que no ha sido revelado por parte de las autoridades del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad. Ellos han dicho que esa información no puede ser revelada por motivos de seguridad. Este hecho consiguió que el presidente Lasso retorne al país. Ustedes se recordarán que había enviado una petición de permiso personal a la Corte Constitucional para un evento familiar que tenía en Nueva York, y que más tarde el mandatario había dicho que cumpliría agenda oficial en Corea. Pues esas actividades han sido suspendidas. El mandatario retornó a la ciudad de Quito, se instaló en Carondelet del Ministerio de Seguridad, y tras de estos hechos violentos, el asesinato de 7 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, pues también costó el puesto de algunas autoridades, entre ellos el comandante general de la policía, Fausto Salinas, también el director del Servicio Nacional de Atención para las Personas Privadas de la Libertad. Y mientras esto sucedía, más tarde, Cristian Zurita, ustedes recordarán a este personaje, es el periodista que asumió la candidatura en la papeleta tomándole la posta a Villavicencio, reveló que un supuesto, y esto entre comillas y en negrilla, un supuesto testigo reveló al autor intelectual. Zurita afirmó que este testimonio responsabilizó del crimen al gobierno de Correa, una aseveración que el expresidente de esta nación suramericana, Rafael Correa, ha rechazado de manera enfática, la ha calificado de malintencionada y dijo que atenta contra la democracia. Recordemos que la segunda vuelta de las elecciones se dará este domingo, y que si bien Villavicencio era un enemigo acérrimo del correísmo, pues el mandatario ecuatoriano se ha deslindado de todas las formas de ese asesinato y de ese crimen. Además,
ellos, me refiero al movimiento político Revolución Ciudadana, han pedido a la Fiscalía que se acelere la investigación y se esclarezcan los hechos e incluso dentro de la Asamblea Nacional, donde tendrán un importante número de asambleístas, han anunciado que se desarrollará o que se levantará una comisión para que se esclarezcan los hechos. El exmandatario ha rechazado desde un inicio cualquier vinculación con el crimen y más bien ha dicho que se trata de un complot de la derecha para impedirles el triunfo en la primera vuelta. Ya lo decías tú, Tati, Luisa González, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, la apuesta del progresismo en Ecuador, hoy por hoy, y según varias encuestas, estaría encabezando la intención de voto. Otras encuestas, en cambio, consideran que hay un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa. Lo cierto es que la preferencia del electorado ecuatoriano hoy por hoy estaría inclinada hacia la izquierda, hacia el progresismo. Y esta serie de denuncias, según ha dicho el exmandatario Rafael Correa, e incluso personas que no son allegadas al movimiento político, como ustedes decían, una periodista, el propio abogado que es contrario a la ideología del Movimiento Revolución Ciudadana, me refiero a Joffre Campaña, han expresado, y me refiero también a la periodista Katrina Atala, han expresado su rechazo, su repudio. En términos generales, la opinión pública ecuatoriana está en contra de estas aseveraciones tan a la ligera que se soltaron durante este fin de semana, en las que un supuesto testigo responsabiliza al gobierno de Correa de el asesinato de Fernando Villavicencio, justo cuando faltan pocos días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. Así los hechos, una tensa jornada se ha vivido durante este lunes, que dicho sea de paso es feriado en Ecuador. No han trabajado las instituciones públicas, tampoco las privadas, pero en las redes sociales se ha sentido esta indignación por parte de correístas y anticorreístas ante estas aseveraciones formuladas por Cristian Zurita. Muchísimas gracias. Todos estos hechos los sumamos al análisis. Elenita, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches para ti también. Buenas noches. Para el análisis nos acompaña Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales, el CELA, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Nos acompaña desde Quito. Nicanor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y el mundo lo que sucede en nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, Nicanor. Una pregunta, me dirás que tal vez es especulativa, pero conociendo bien cómo se mueve tu país y tanta experiencia que tienes en procesos electorales, te la planteo. Si estamos ante prácticamente el mismo escenario de la primera vuelta presidencial, donde hay una nueva estrategia para acusar a la Revolución Ciudadana de lo que no ha cometido y utilizan el sistema judicial, en particular la Fiscalía, prácticamente vemos un escenario muy similar. ¿Cómo crees que se comportará la ciudadanía en esta oportunidad? Mira, yo pienso que lo que ha sucedido desde el punto de vista político y jurídico, utilizando la Fiscalía. Recordemos que en la elección anterior, del año 2021, cuando ganó el presidente Lasso esas elecciones, incluso vino el fiscal de Colombia a hacer una denuncia en contra del candidato de la Revolución Ciudadana, diciendo que había recibido un préstamo desde la guerrilla colombiana para su campaña. Incluso viajó en el avión oficial de su país para hacer esa denuncia. Luego pasaron las elecciones pues, y no había acontecido absolutamente nada. Aquí en el Ecuador hoy es muy grave. En la primera vuelta se asesina a un candidato a la presidencia de la República. Un candidato muy allegado al presidente Guillermo Lasso, era uno de sus delfines para poder llegar a la presidencia, y fue asesinado exactamente 10 días antes de que se produzcan las elecciones. Eso movió totalmente el tablero electoral. Eso no permitió que la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana ganara en la primera vuelta. Y hoy nos están montando un show que es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Todos hemos notado que montaron, pero han montado algo que es un crimen horrendo. O sea, este no es un chiste, esto no es una movida política, esta no es una movida electoral que se puede decir, qué buen
estratega político. No, estamos hablando del crimen, del asesinato de 7 personas que estaban precisamente siendo acusados desde el primer instante de ser los asesinos de Fernando Villavicencio. Y la sorpresa es que precisamente inmediatamente aparece que uno de los sobrevivientes sale a declarar supuestamente como un testimonio anticipado y supuestamente a culpar al gobierno de Correa. El gobierno de Correa terminó hace 6 años, pero lo que quieren es dejar en el ambiente de que es un partido que está allegado a este crimen y quererle quitar votos a la candidata Luisa González. Creo que en esta ocasión no van a alcanzar su objetivo porque existe un repudio generalizado y quienes no lo hacen, quienes no hacen ese repudio, mantienen en silencio su repudio. ¿Por qué? Porque están en el cálculo político del resultado que se dé el 15 de octubre. Nicanor, ¿y quién crees que mueve en esta oportunidad estos hilos? ¿Quién es la figura, las figuras, el poder que está moviendo todo esto con la Fiscalía, todo esto con el sistema penitenciario? ¿Cómo es posible que se asesinen a estas 7 personas, luego que otra de la nada comience a testificar? Entre otras cosas, hemos leído que según la Constitución hay una violación con respecto a ese testimonio, etcétera, etcétera. ¿Quién está moviendo esos hilos? Mira, hay un grupo que no quiere para nada el retorno del correísmo, es decir, de un candidato de Rafael Correa, que es la ultraderecha ecuatoriana. Esa ultraderecha ecuatoriana que fue la que llevó al poder a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso se abandonó a la derecha y se quedó con la ultraderecha. Y esa ultraderecha hoy es la que está operando tras bastidores, utilizando a la Fiscalía. Acabamos la semana pasada de ver que la Corte Constitucional destituye al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que además emite un dictamen en el que nadie puede ni siquiera observar la forma en que fue electa la fiscal. Luego viene este asesinato de los sicarios de Villavicencio en plena semana final de las elecciones. Estos grupos ultraderechistas no les importa absolutamente para nada el futuro de los ecuatorianos. Ese mismo grupo fue aquel que en las elecciones anteriores, cuando había una disputa entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, y como veían que Yacu Pérez podía tener más posibilidades que Guillermo Lasso de ganarle al correísmo, pues querían incluso que renuncie Guillermo Lasso para que sea Yacu Pérez el presidenciable. Es decir, no les importa quién vaya a la presidencia con tal de que gane su candidato. No es ni siquiera su candidato, sino cualquier candidato que esté en contra del correísmo. Qué escenario tan difícil para la población, porque es la que se lleva sin duda la peor parte con ese nivel de violencia política al que se ha llevado al país. Nicanor, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, eco del segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia del país. Aunque tuvo menor audiencia que el anterior, fue de nuevo un termómetro electoral. Pero nos preguntamos, ¿define el voto en particular de los indecisos? ¿Puede cambiar el voto de quienes ya decidieron? Vamos a averiguarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia Argentina, un día después del segundo y último debate presidencial, encuestadoras muestran resultados en la intención de voto a 2 semanas de las elecciones. Vamos a verlas. Los 5 aspirantes a ocupar la Casa Rosada se enfrentaron este domingo en un último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, un día después del encuentro, que les dio la oportunidad de conquistar los votos indecisos. Continúan las reacciones ante un hecho que puso en el ojo crítico a la extrema derecha, representada por Javier Milei, y a la representante del macrismo, Patricia Bullrich, mientras candidatos izquierdistas como Miriam Bregman y Sergio Massa fueron aplaudidos por los internautas, quienes destacaron sensatez en sus planes de gobierno. El analista Jorge Alemán calificó el estilo de Bullrich y Milei durante el debate como irrespetuoso, dando más importancia a los ataques que a proponer soluciones concretas ante las peticiones de la ciudadanía. Por otra parte, considera que Sergio Massa tiene una propuesta de gobierno cada vez más seria, especialmente por cumplir funciones como ministro de Economía, lo que pone la balanza de su lado. En tanto, las encuestas más recientes ya muestran los favoritos del pueblo. Según la consultora Circuitos, el candidato oficialista Sergio Massa, por Unión por la Patria, ganaría la contienda con el 27,4% de los votos. Javier Milei, por el partido Libertad Avanza, quedaría en segundo lugar, con el 23,8%, mientras Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, obtendría el 21,2%. Otro sondeo posiciona al candidato de extrema derecha en primer lugar, con el 39% del escrutinio. Massa lograría el 29% y Bullrich el 18%. La última encuesta de TN arroja que Milei obtendría el 41% de los votos, mientras el candidato del partido Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, alcanzaría el segundo lugar con el 37%, seguido de Sergio Massa con el 14%. Esto ocurre en un escenario político y social en el que la población exige una propuesta de gobierno que ataque las dificultades económicas que desde la administración del expresidente Mauricio Macri afectan al país. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Santiago Giorgetta, es director asociado de la consultora Proyecciones, analista político. Nos acompaña desde Buenos Aires. Santiago, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Pues atentos a todo este movimiento político electoral en su país, en Argentina. Santiago, después del debate, ¿me escucha? Hola, hola. Santiago, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, gracias. La pregunta después de este pequeño contexto a la espera de que usted me escuchara. ¿En Argentina un debate decide el voto de los indecisos? No, para nada y menos en el formato en el cual se dio el debate aquí en Argentina, donde fue un debate bastante mediocre, más que nada por parte de los candidatos de la derecha, que no pudieron expresar casi ninguna propuesta de gobierno, y sí, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, el oficialismo, pudo destacarse mucho mejor, pero no va a generar un cambio en lo que nosotros hoy vemos de cara al 22 de octubre, la elección general. ¿Para qué sirvió entonces el debate? De hecho, en general, una ciudadanía que ha estado inmersa en todo este proceso político electoral durante varios meses, ¿qué tanta atención se presta? ¿Para qué sirve realmente? Tuvo una atención altísima. Los niveles de audiencia televisivos fueron muy altos. Pero debería servir para que los candidatos y las candidatas puedan mostrar cuáles van a ser sus propuestas, su proyecto de gobierno. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich se dedicaron más que nada a atacar verbalmente al candidato Sergio Massa, que además Sergio Massa hizo una gran defensa no solo de estos ataques, sino también de la gestión, y lo más importante, pudo mostrar propuestas de gobierno de cara a lo que sería que resultara ganador en esta elección presidencial. Y aquí hay algo que también llama la atención. Fíjese que hoy, hablando a propósito de los ecos del debate, medios de comunicación de la derecha que han acompañado al macrismo, por ejemplo, han sido fuertes cuestionadoras del papel de Milei con Bullrich. ¿Usted a qué cree que se debe eso? No, se debe a que claramente hay una disputa muy fuerte en la derecha argentina, ante este espacio representado por la extrema derecha Javier Milei, que hoy le está ganando la pulseada de forma muy clara y contundente a lo que era la derecha de Mauricio Macri, el espacio de Mauricio Macri, hoy representada la candidatura de Patricia Bullrich,
que no puede hacer pie. Es una oradora muy débil por siendo buenos con Patricia Bullrich, y esa tensión se debe a que, bueno, a que si Claro, Javier Santiago, Milei la verdad es sí. que es muy mala oradora, la verdad es que usa además seguramente mucha terminología probablemente local, no sé, usted me lo dirá, pero a veces es que no se le entiende a Patricia Bullrich qué es lo que quiere decir. No se le entiende, no se le entiende ni en Caracas ni en Buenos Aires, eso queda bien claro, el no entendimiento de lo que quiere decir. Digo, que se confunden mucho los conceptos. Es una cuestión muy llamativa que un candidato presidencial le cueste mucho hibanar una frase y que tenga un entendimiento. Nos llama la atención que el principal eslogan de Patricia Bullrich sea "vamos a ordenar la Argentina", y ella sinceramente no puede ordenar una oración. Claro, bueno, si imagínese, lo dice usted, no se entiende en Argentina, pues cómo se va a entender en Caracas, imagínese usted las dificultades. Ahora, hay otros dos candidatos en la contienda, Chiarete y Miriam Bregman. ¿Cuál es su análisis acerca de ellos? Porque hoy hemos visto distintas encuestas, por ejemplo, con Chiaretti, que puede ir en segundo lugar, según una de ellas. Diríamos sorprendente a estas alturas del camino. Sí, no, pero Schiaretti hoy se mantiene muy lejos de la disputa real. No creo que supere los 3 puntos de intención de voto. Él hizo mucho foco a su provincia, que es la provincia de Córdoba, y trabajó sobre eso para mantener a su elector, que es de la provincia de Córdoba, para seguir teniendo el poder ahí. Y Miriam Bregman, también, que la vemos muy alejada, en números similares a lo de Schiaretti, fue la que estuvo más suelta en el primer debate, fue la que se sintió más cómoda, tenía poco la verdad que para jugar, pero bueno, hizo un gran papel Miriam Bregman. Después de Sergio Massa me parece que fue la más sólida en este debate. La verdad es que Miriam Bregman fue muy bien y entre otras cosas se siente que no hay mucho nivel de presión detrás de ella desde el punto de vista político, por ejemplo, porque hablaba con mucha seguridad acerca del papel que ha cumplido dentro de diputados, y eso es algo que también llama la atención, es que la mayoría de ellos han tenido un papel dentro del Congreso del país. Sí, Miriam Bregman además es un cuadro político muy sólido, con las ideas muy claras. Uno puede estar de acuerdo o no en algunas de las cuestiones, pero se nota que las intervenciones de Miriam Bregman es una persona que realmente ha trabajado en el Congreso todos los años que le tocó ser legisladora, no así como a Javier Milei, que tiene una cantidad por lo menos tiene 51 ausentes en las sesiones, y que también para orar yo esperaba más del candidato, que cuando tiene, digamos, un cronista o un periodista que le hace una entrevista amena, se puede explayar mejor, pero cuando tiene que interpelarse con otro candidato, le cuesta muchísimo también la oratoria. Pero en todo caso, vimos a un Milei fuera de ese sketch agresivo que sí se presenta ante los medios de comunicación. Trataba o por lo menos es otra faceta que tiene este personaje, ¿no? Que de las encuestas dirían que va seguro en la primera vuelta presidencial. Sí, seguramente sea el vencedor de esta elección del 22 de octubre, pero con un resultado que va a permitir a Sergio Massa ingresar a un balotaje para definir todo en el mes de noviembre de cara a lo que se va a jugar el futuro de la Argentina. Ahora, Santiago, ¿quién se le uniría en este caso cuando hoy vemos, por ejemplo, en las reacciones y lo que ha dicho también Sergio Massa en medios de comunicación? Estoy convocando a un gran acuerdo nacional, que se unan los sectores más democráticos del país. La izquierda, en este caso representada en Miriam Bregman, ¿se le uniría? ¿Qué cree usted? ¿Cómo sería ese movimiento político? De cara a la segunda vuelta, Bregman, de cara además de la segunda vuelta presidencial, por supuesto. Sí. No, Miriam Bregman ya planteó que no, que a ellos no les interesa participar en ese tipo de gobierno. Me parece que lo que Sergio Massa está convocando es al segundo partido centenario más importante del país, que es el radicalismo, la Unión Cívica Radical, ese partido, y a otros sectores por ahí que bueno, están identificados a veces con el peronismo, están identificados con otras facciones que son más centro derecha, que bueno, que Sergio Massa cree que va a necesitar para gobernar en esta Argentina tan difícil que se viene. Uno puede estar o no de acuerdo, pero bueno, es lo que hoy el candidato a presidente y el principal dique de contención contra el avance de la extrema derecha en Argentina está planteando. Muchísimas gracias, Santiago. Esos son los ecos de este debate presidencial. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.